Esta me parece que aguanta mucho mejor. ¿Ya la pones? Sí, ya la pones, pero no sentís que estás tan... Pero sí, sentís. Es otra cosa. Con esta se puede respirar bien. No sentí que tenga tanta presión. Es otro... Es como el modelo más Sub-Zero. Es como que otra onda, totalmente distinta. Creo que se puede escuchar mejor cuando hablas. Me parece que es súper importante porque uno cuando la está usando la mascarilla tiene en contacto con los demás. Si no, te estás solo en tu casa, usas la mascarilla, estás mal. Que yo creo que más de uno lo va a empezar a hacer dentro de poco porque todos encerrados estamos quedando súper mal de la cabeza. Hola a todos ustedes que están ahí atrás de esa pantalla. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Hoy quiero compartir con todos ustedes unas cosas que he venido aprendiendo con toda esta cuestión del coronavirus y con todo el COVID, ¿no? O sea, y darle el nombre que quieras a toda esta basura. Que en realidad he estado aprendiendo con respecto a lo que tiene que ver con el tema de mascarillas y lo que viste que la ciudad está hecha como una especie de Mortal Kombat. Entonces quiero compartirles este conocimiento que he estado generando en estos días, investigando un poco y hablando con gente que sabe del tema, porque me llamó poderosísimamente la atención el mundo que hay atrás de las mascarillas. Es increíble. A lo que iba. Entonces me parece que, un mundo increíble y lo quería compartir con ustedes. Y me empezó a llamar muchísimo la atención cuando uno de repente ve un montón de mascarillas. Acá tengo un montón que ahora se las voy a estar mostrando. Cuando uno de repente ve esto y no puede creer o no entiende por qué, que en realidad me lo explicaron y tiene todo un sentido de por qué esto todas las ves y que parecen iguales. En realidad porque de repente esta, y es fácil cuando la tenés en la mano darte cuenta del por qué, aparte no solo por lo que pesan ni por el material, sino porque tiene distinto tipo de tecnología que no te das cuenta, obvio, cuando la agarrás y ni cuando la ves, porque cuando las ves decís, onda, sí, esta parece un poquito más, pero como esta puede salir 10 veces más que esta. Bueno, sí, tiene un porqué y tiene toda una cuestión que en realidad es lo que les quiero comentar. Y vamos a estar viendo también la crema de las mascarillas. Entonces, bueno, tenemos un montón de mascarillas distintas. Les voy a estar comentando cuál es la diferencia entre todas ellas. Y quiero dejar desde ya, creo que me parece que hasta esto, que fue sin querer que me lo puse, deja muy claro el Bad Medicine. Un saludo muy grande a todos los doctores, enfermeras y toda la gente de la salud que está metiendo el mayor de los huevos. Aprovecho este momento para decirlo porque realmente están haciendo una labor, se están jugando la vida por salvarnos. O sea, así que fuerza por ellos. Esto que les voy a comentar, que les voy a decir, no es más nada en realidad que algo que yo fui aprendiendo en estos días y que me metí a investigar. No les voy a estar diciendo todo de manera súper profesional porque no soy médico, no soy enfermero, no tengo nada que ver con la salud y no quiero que nada de todo esto de lo que diga se tome como un consejo médico, ni mucho menos, porque no es la idea ni ahí. Así que, porque eso no va por ese lado y lo quiero dejar muy claro desde ahora. O sea, yo lo repito, no soy médico, no soy enfermero, no trabajo en la salud, no tengo la más pálida idea de lo que tiene que ver con eso y tampoco soy prevencionista ni mucho menos. Simplemente eso, compartir el conocimiento de lo que tuve en estos días. Gran quilombo acá por estos lados. Hay diferenciación, yo al menos lo aprendí ahora porque para mí era todo lo mismo, entre lo que tienen que ver con... Estoy grabando, ¿no? Sí. Entre lo que tiene que ver con lo que son las mascarillas que todos conocemos, que son estas de acá. De esta mascarilla no vamos a estar hablando, porque sí les voy a contar cuál es la diferencia que tiene con las otras, pero no vamos a estar hablando de estas porque son las mascarillas que hoy todo el mundo está usando, las mascarillas que la gente está pudiendo acceder. Hay de distintas calidades, hay que son importadas, hay personas que están haciéndola con la mejor para que la gente pueda usarlas, se están haciendo en casa. Hay un amplio espectro de posibilidades en cuanto a lo que son los materiales. La mayoría son de TNT, pero tienen diferentes tipos de elásticos, los elásticos puestos en distintas partes. Hay unas que vienen con elásticos, hay otras que vienen con cinta. Hay algunas que vienen con alambre por dentro para que esté más agarrado. Hay una gran diferenciación y de esas no voy a hablar. Lo que sí voy a dejar en claro es que hay una gran diferencia entre lo que son esas mascarillas que vimos recién, que esas son las mascarillas quirúrgicas. Ese es el nombre que tienen, mascarillas quirúrgicas. Y después tenemos lo que nosotros llamamos mascarillas, que son todas estas que tenemos, por ejemplo, acá, que nosotros a esto también le decimos mascarilla, pero esto no es una mascarilla, esto se llama respirador. Hay una diferencia entre lo que es la mascarilla quirúrgica, esta, y el respirador, este. La diferencia que hay es que la mascarilla, lo que hace la mascarilla quirúrgica, la común y corriente, lo que hace es, en este caso vamos a hablar de doctor por poner un ejemplo, porque puede ser cualquier persona. La cosa es que el portador, el que tenga eso, no
contagie de algo a la persona que está atendiendo. Justamente esa mascarilla permite que el médico no exhale nada, básicamente que no salga nada, que no salga ninguna bacteria, que no salga ningún virus, que no salgan gotitas, que sí, que salen la saliva y que es lo que termina haciendo que básicamente el coronavirus en este caso se transmita por medio de las gotitas de agua. Bueno, eso hace que no salga del que la aporta hacia el otro. O sea, yo estoy hablando con vos y te estoy escupiendo, bueno, me pongo eso y no te escupo más. Sirve para eso, para lo que no va a servir para que lo que viene de afuera me entre, ¿ok? Eso es importante de diferenciarlo. Estas otras lo que hacen es justamente eso, y aparte lo contrario también. Hacen que lo que está en el exterior no se introduzca. Entonces, si yo estoy portando esto, no me voy a contagiar de nada, dependiendo también qué tipo de mascarilla use, porque ahí es donde viene toda la cuestión de esto, que es un mundo súper loco, porque no quiere decir que tenga esta forma, quiere decir que te va a funcionar. No. De hecho, hay unas que son simplemente de cartón o de TNT y que no cumplen tampoco esa función. No es una especie de engaño, sino que son mascarillas que se utilizan para otro tipo de cosas. Y uno, al no saber, porque no formamos parte de todo este mundo loco que ahora estamos aprendiendo un poco, a veces pecamos de ignorantes y terminamos usando algo que no es lo correcto. Obviamente, hoy por hoy, no solamente por el tema de la psicosis, sino también por el peligro real que hay, la gente se prende a usar lo que sea. Igual te pones un colador. Lo importante es que al final y al cabo te termines protegiendo vos y protejas a los demás. Entonces uno accede a lo que puede. Incluso hay gente que tiene mascarillas que son de tela directamente, como si fuera una cosa así. Y bueno, y eso, o sea, de una forma u otra te termina, termina haciendo que lo que vos tenés, porque esto si vos te lo pones a ver a la luz, una tela cualquiera te la pones a ver a la luz, te das cuenta que tiene 1.000.000 de agujeritos. Bueno, por ahí pasa también. ¿Ok? Lo que vas a hacer es disminuir la cantidad de saliva o de gotitas de saliva o de virus, bacterias, lo que quieras que puedan llegar a pasar. ¿Por qué? Porque aparte todo lo que tiene que ver con los virus, bacterias y demás se miden en micras y esa medida es sumamente chiquita y hay lugares por el cual la bacteria o el virus puede pasar. Entonces si vos tenés una mascarilla que tiene unos agujeritos muy grandes, aunque para vos no los tenga, pero sí los tiene, eso pasa por ahí. Entonces, mascarillas que sirven para que la porta no transmita, y las que son estas otras, que son de las que vamos a hablar, que son los respiradores. A partir de ahora le vamos a llamar así. Vamos a vamos a empezar por lo que vendría a ser la más baja, ¿no? Que es las más simples de todas, por así llamarle, que por lo menos es lo que tiene que ver en cuanto al formato y al diseño. De estas, como les comenté, hay algunas que son simplemente de papel y que no cumplen del todo la función que deberían de cumplir. De papel, y hay otras que son de TNT. Por lo general está bueno que vos te fijes en que tengan cierta escritura afuera. Esta escritura te va a decir, este sello te va a decir qué tipo de mascarilla es y cuáles son las funciones con las que cumple. Nos vamos a encontrar con que hay muchas instituciones, hay muchos organismos que son los que regulan qué tan buenas son o para qué sirven y aprueban a las mascarillas, dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una mascarilla como esta que es FFP1. No sé, hoy como te mostré ahí, no sé si lo viste ahí, FFP1. Bueno, FFP1. Es un mundo, boludo. Ahí está lleno de nombres, siglas, cosas, números. Es increíble. Ya nomás de esta página, mira, te voy a mostrar esta página de acá, que es de la marca Gerson. Ya nomás, mirá todas las mascarillas que hay. Vos las ves y son prácticamente todas más o menos parecidas y en realidad no tienen nada que ver ninguna con la otra. Pero bueno, volviendo a estas, que son como las más básicas de todas. Estas que son FFPP, que como uno ve tienen toda una textura especial. Entonces, acá tenemos la FFP1, que esta tiene un 78% de nivel de filtración de todo lo que entra y tiene un 22% de nivel de exhalación. Es decir, yo todo lo que exhale acá en mi respiración, el 22% de todo lo que yo largo se sale, y es la filtración que tiene, no es nada, o sea, sale bastante para afuera, y el 78% es todo lo que va a entrar, todo lo que yo voy a respirar, esto me lo va a filtrar. Después tenemos la que le seguirían, que son la FFP2 y la FFP3, que las otras tienen correspondientemente 92% de filtración, 8% de exhalación, que es lo que se sale, es decir, el 92% me lo cubre. Y después tenemos la FFP3, que tiene un 98% de filtración y tiene un 2% de exhalación nada más. Y vos las ves y todas son muy diferentes entre sí. Creo que la que equivale a la que se recomienda por... Pues dije bien las cosas, la verdad he estudiado para esto. Lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, lo que hace justamente es recomendar una mascarilla que cumple con ciertas funciones y con cierta tecnología para poder hacer que lo que tiene que ver con
coronavirus vos no lo respires. Para eso son lo que se llaman las mascarillas N95 y según tengo entendido una FFP2 sí correspondería a una N95, que es lo que se usa. Hablando un poco después de lo que serían las N95. Bueno, la N95 vamos a encontrar que es una mascarilla que tiene la autorización de lo que es la NIOSH. Están autorizadas por la NIOSH. ¿Qué es la NIOSH? Esta sí la tengo que mirar porque es un Instituto Nacional de la Salud y de la Seguridad Ocupacional. Estas mascarillas lo que hacen es cumplir con otras funciones mucho más zarpadas. Hay algunas que están justamente avaladas por lo que es en este caso este organismo que es la NIOSH, pero tenemos otro tipo de organismos también para otro tipo distinto de mascarillas y tenemos un montón de organizaciones y un montón de cosas que en realidad lo que hacen es eso, es avalar que pasen por un control de calidad y que cumplan con ciertas especificaciones y tecnología que permita hacer que cumplan su función principal, que es la de retener ciertas cuestiones muy diferenciales, que puede ser en algunos casos humo, pueden ser en otros casos bacterias o entes biológicos o lo que se llaman también como aéreos. Después puede ser que sea, no sé, olores. Hay otros que son para usar, por ejemplo, para soldar. También se utilizan otras mascarillas especiales que vienen todas recubiertas de plástico. A la vez decir, las mascarillas porquería que vienen con plástico, no, pero sin embargo esa vale un disparate más porque se usa para soldar, etcétera. Pero bueno, nada, no tiene que ver con las que tenemos hoy. Pero a lo que voy es que es un mundo, boludo, está increíblemente zarpado. Libus, esta es la marca Libus. Estas son las NIOSH N95. Estas son las que están avaladas para el coronavirus. ¿Ves? Como dice por acá, no sé si se puede ver. Ok. NIOSH N95. Esta N95 es la que sí se avala para el coronavirus, porque estas filtran hasta lo que sería un 95%, por eso se llama N95. Hay N99 también, yo ahora no tengo, pero son similares, las ves y decís es la misma mascarilla. Y capaz que una sale el doble que la otra. Y las ves y son iguales. Y la única diferencia es lo que dice acá. Sí, y aparte toda la tecnología que tiene y todo el mambo que tiene, porque nada, tienen toda una diferencia que está muy salada a nivel de lo que filtran. Básicamente todo va a ir por ese lado. Ahora las vamos a probar las tres y vamos a testear también a ver qué tanta diferencia. Con la N95 que tenemos, que filtra el 95% de todo, tenemos aparte la diferencia de los que son las mascarillas con válvula y sin válvula. Tenemos de las dos. También, una vez más, esta es una NIOSH N95 de la marca Libus. Que acá tenemos. Ay, la pinche. Que acá tenemos, ¿y dónde está? Acá, que Libus se la jugó una gente conocida que se dedica a vender estas cosas, se la jugó y nos dio todo esto para poder hacer el video. Bueno, esta mascarilla con válvula y sin válvulas básicamente cumple la misma función. La diferencia que tiene esta, que es igual que esta, es que tiene esta válvula. Alguien en un momento, yo me acuerdo que le llamó tapita. Con tapita vale triple y bueno, a veces uno peca, ¿no? Y está. Yo por suerte lo aprendí. Ahora está, cuando vaya a buscar una mascarilla, por lo menos sé que estoy comprando y no ando puteando a la gente diciéndole, sos un ladrón, mira. Bueno, está. La función que cumple esta, la diferencia que tiene es que tiene esta válvula. Esta válvula de acá. Esta válvula lo que hace es permitir que el que la utiliza pueda, de alguna forma, por medio de esta válvula, salga toda la humedad de la respiración. Tiene un sistema que este sistema lo que hace es que lo que es la humedad de la respiración salga. Entonces te permite estar mucho más tiempo, te permite usarla por una cuestión de comodidad. Va simplemente por eso, por una cuestión de comodidad y más nada. Porque llega un momento que estas mascarillas no son iguales que estas otras. Esto es un... Aparte yo creo que... Se escucha la diferencia y tienen diferencias radicales. O sea... Y lo que te aprieta esta mascarilla no es lo mismo que te aprieta esta y no es lo mismo que te aprieta esta otra. O sea, tienen una diferencia radical. Después hay N99, que son las que le seguirían a todas estas, que sí son con y sin filtro, otra vez, con y sin filtro, que también las ves a simple vista, son iguales y tienen una diferencia de precio abismal. Y N95 es lo que está recomendándose. Después, por otro lado, nos vamos a encontrar también con unas mascarillas que son unas mascarillas que se utilizan más bien para trabajo, pero que también sirven para esto, que son este tipo de mascarillas, ¿okay? Que vienen así nomás, ya no va por el lado tan mega pro, pero sin embargo se utilizan para otra cosa y justo da otra vez, justo da la casualidad que para en este caso de lo del coronavirus, este tipo de mascarillas también sirven, pero no son todas estas mascarillas. Esto es una mascarilla lavable que uno la ve y pensaría que es una mascarilla re chumi,
Viste que parece como un TNT, pero no es un TNT. No sé si se ve ahí, qué onda. Acá, no es un TNT. Parece que fuera un TNT, pero no es. Igual que adentro, vos lo ves y parece que fuera una telita, sino más como si fuera un algodoncito. Y no, también tiene otra tecnología totalmente distinta. Estas mascarillas que son las PFF2, en este caso, S. No, porque aparte hay PFF2, que es distinta. Yo no pude encontrar la diferencia entre la PFF2 y la S. La cosa es que estas mascarillas, que son de la PFF, sí están homologadas para ser usadas, las que son 2. Y aparte que permiten ser usadas, estas mascarillas vos las podés reutilizar hasta 10 veces. Las podés lavar, se le puede hacer un lavado y se pueden utilizar. O se podría decir una reutilización utilizando los métodos que hay que utilizar, que no los voy a decir para que nadie los haga, porque después si meten mano es una cagada. Pero bueno, un tema de economía de guerra y también sabiendo que la manufacturación de todo lo que es esto, que realmente cuesta un disparate hacerlo. No estamos hablando de las obras que son de TNT, que hay gente que las está haciendo en la casa, que también sirven de alguna forma para retener un poco lo que es la exhalación de la persona hacia el exterior, que sirve para contener el virus dentro, no en un gran porcentaje para nada, porque lo que estás teniendo es apenas una tela de TNT, por más que también hay diferencias, hay algunos que tienen distinta cantidad de capas, distintos tipos de materiales, pero no mega cumplen la función, que son las más accesibles. Entonces claro, uno no puede todos los días estar comprando una mascarilla de estas que valen relativamente caras. Relativamente no, valen caras. Y más hoy por hoy, porque hoy por hoy lo que está pasando es que se disparó. Nadie se esperara que esto pasara. Todos los que son los negocios que hoy por hoy, los grandes negocios le están abasteciendo a lo que son los hospitales, los que son las personas que están en primera necesidad, que compran a granel y que compran un montón. Y después tenés a los que son las medianas empresas, que son los que compran de repente mascarillas, distribuyen, venden mascarillas y venden insumos médicos, pero nadie estuvo estoqueado como para decir, se va a venir un coronavirus dentro de 3 meses, 4 meses, vamos a comprar todas las mascarillas que hayan y tenerlas guardadas para cobrarlas después un montón. No, lo que pasa es que la gente, de repente vos como mediana empresa tenés, yo qué sé, suponete capaz que me estaban comentando esta gente, tenés de repente 10 cajas, no tenés más, porque nadie te va a venir a comprar, no es una cosa que se venda como loco, es un extra que tenés, y aparte tenés un montón de productos más. Y que tiene una mediana empresa lo que hace es eso, tiene un montón de todo un poco. Entonces, si yo tengo 10 mascarillas y surge toda esta fiebre, me las vienen a comprar, y yo estas mascarillas de repente las compré a 2, por decir un número, ¿no? Las compré a 2 y las tengo a la venta a 3. Y me compraron todas a 3. Y yo dije, mirá, me las compraron todas, voy a comprar más. Cuando voy, como hacía ya un año que no le compraba al importador, porque no compras todo el tiempo, le decís, quiero mascarillas, te dice, sí, bueno, están a 4 las mascarillas ahora por todo lo que está pasando. Decís, puta madre, las compro a 4 y las vendo a 5,50, suponete. Viene la gente porque está viendo esta fiebre y te las compran. Decís, me están recomprando. Necesito más mascarillas, sí, pero no hay, creo que está pasando. No, y aparte es una realidad, no es que la gente está jodiendo. Que dicen, no hay mascarillas porque se las tienen guardadas. No, realmente no hay. Es un bien a nivel mundial que ya no hay. No es que no se las están encanutando. Entonces, claro, el precio se va al carajo. Vas a comprarlo al distribuidor y el man te dice, mirá, ahora salen 9. Y sí, salen 9 porque no hay. O sea, y se están necesitando. Las compro a 9 y las vendo a 11, a 12. Nada, y esto es una escalera que va subiendo hasta que va a llegar un tiempo en que una mascarilla de esta va a valer un disparate de guita. Pero lo que pasa es eso, no es que en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, no es que la gente, no, es que nadie en realidad pensó que esto iba a pasar. Esto nos agarró de sorpresa absolutamente a todos. Entonces nadie estaba lleno de mascarillas y esperando a que explotara el coronavirus para haberlas comprado a 2 y venderlas a 12. No, eso sí ya sería estar abusando de la situación, y es en lo que la mayoría de los casos no está pasando, por lo que estaba comentando con esta gente que justamente están en todo este viaje. Lo que voy a hacer ahora va a ser probarlas, estas mascarillas, y ver la diferencia que hay entre ellas, porque me parece que es importante, aparte de que hay toda una manera de poder ponerse las mascarillas. Vos en teoría la mascarilla tenés que ponértela, tiene una forma, una la pones por acá, la otra parte, esta la pones por lo que sería esta parte de acá arriba de la cabeza. Pero cuando por ejemplo te la sacás, que eso me pareció re loco, siempre te la tenés que sacar desde acá, nunca la podés agarrar desde acá, porque si la agarrás de acá, lo que haces es que te infectás toda la mano con todo lo que tiene que ver con los virus, bacterias y los cupitajos que te tiraron en la cara. Bueno, haces forma puff y cagás. Entonces, no sé si la manera correcta de ponerla sería esta, pero vamos a probarlas, a ver qué onda. Yo ya las testé todas y ya les saqué el pique y ahora se los voy a comentar. Y bueno, esta tiene este cosito acá para poder
para poder ajustar y que quede lo mejor posible, que tengas la menor exhalación posible. Yo no sé si se escucha. Si se escucha, suscríbete al canal. Bueno, y eso de acá hace que ajuste mejor, tengas menor nivel de exhalación. Y nada, viste lo que te decía, va una por acá, la otra va por acá. Y te ajusta bien. Y cuando te la sacas, en teoría no deberías hacer así para sacártela, sino que es... Bueno, se puede respirar. No la siento muy apretada. Siento que acá me baja un... Tengo como un aire. Bueno, nada. Se puede respirar. No me aprieta tanto. Segunda mascarilla. Esta, Libus N. Sí, N95. Vamos a ver. Ya de pique tirar esto ya te da, ya es otro. Los ves más o menos igual, pero no son igual. Y para mí, mirá que las tengo y para mí eran más o menos iguales, mirá. Tienen una diferencia no solamente en color y en el ancho, sino en la tensión. Esta tiene una tensión, esto sentís que te aprieta, realmente te aprieta. Realmente te aprieta y aprieta mucho. Te suscribiste, ¿no? Bueno, vale. Aprieta. Sentís que aprieta de verdad. Aprieta de verdad y está complicado de respirar, o sea. Y está complicado de respirar, o sea. Sentís como que la rosca. Pero está. Ahora entiendo por qué hacen estas con válvula, o sea, se torna heavy tener eso. Un rato lo tenés, pero capaz que si tenés que estar con eso, no sé cuánto tiempo se usa. Pero si la tenés que usar capaz que media hora, no aguantás, o sea, te embola. Puta madre. Si la tenés que usar media hora, capaz me parece que no, se te hace muy pesado. A ver esta. Esta siento que tira más. Tira igual que la otra en realidad. Pero no sé por qué la siento súper tensa. Pero en realidad eso no debería hacer diferencia. Tiene la válvula. Y la diferencia con la válvula se siente. Se recontra siente la diferencia con la válvula. Se resiente la diferencia con la válvula. Podés respirar mucho mejor. Esta sí la podés tener. Es igual que esta otra que estaba Compli, pero... Sí, podés estar tranqui, podés respirar sin que te cause como que sin que te cause como esa sensación de ahogo. La otra te causaba una sensación de ahogo. Esta no. Esta es... Podés respirar. Es como que... Sí, esta rinde, esta me gustó. Y después tenemos esta otra, que es la que habíamos visto, que es otra totalmente distinta, que es la PPF2S. Si le pegué. Que esta también cumple con las funciones de la N95 y que es lavable y que esta seguramente... Yo no sé si la gente se avivó que esta es como que... A mí me parece que esta es como la Pro. Porque la otra es más linda, todo, pero la puedes usar una vez sola, es otro material, tiene como esta cosa de pelucita que para mí ahí se pegan todos los virus. Y acá esta me parece que aguanta mucho mejor. ¿Ya la pones? Sí, ya la pones, pero no sentís que estás tan... Pero sí, sentís que está apretada, pero no tanto. Es otra cosa, con esta se puede respirar bien, no sentí que tenga tanta presión, es como el modelo más Sub-Zero. Es como que otra onda, totalmente distinta. Creo que se puede escuchar mejor cuando hablas. Me parece que es súper importante porque uno cuando la está usando la mascarilla tiene en contacto con los demás. Si no, te estás solo en tu casa, usas la mascarilla, estás mal. Que yo creo que más de uno lo va a empezar a hacer dentro de poco porque todos encerrados estamos quedando súper mal de la cabeza. Nada, que está bueno que la podés usar para hablar y que se te escucha, podés respirar, está bárbaro. Porque, o sea, te viene otro... Disculpa, ¿tenés fuego? Y no te vas a sacar la mascarilla. No tengo, dejé de fumar por el coronavirus. No, o sea, no da. Cuando tenés que hablar te la saques. O sea, es una re cagada. Esta mascarilla me gustó mucho. PFF2S.
Le pegué, se ven grande. PFF2S, vamos arriba nomás. Voy a poner una fábrica de mascarillas dentro de poco. Ay, por favor. Bueno, y después... Wow, te juro que quedás como todo. Y después tenemos la bomba, que es máscara apocalipsis. Ya seguramente lo pensaste antes de que yo lo dijera. Obviamente tiene toda una tecnología ya arrancando por lo que es el sistema de seguridad, que es un sistema de seguridad que hace que no se te salga la mascarilla, que para sacarla, por ejemplo, tenés que hacer por acá. Esto no es para respirar, sino que esto es para, si se ve ahí, esto es para que vos puedas ajustarla y desajustarla. Por otro lado, nada, tiene mucha seguridad. Esto se recontra agarra a lo que es la cara. Y tenés una visión realmente increíble por ahí. Se puede ver todo muy bien. Tiene todo este sistema que te permite... Pensé que se había apagado toda la mierda. Que te permite... Claro, no se ve nada ahí. Que te permite que sea súper cómodo poder tener la máscara puesta. Bueno, y tiene aparte este sistema de filtros que es un caño. Este sistema de filtros que vienen de distintas formas aparte. Acá, mirá, que cumplen distintos tipos de funciones, ¿no? Por ejemplo, tenés estos otros que, por ejemplo, acá ya en este caso estás teniendo filtros que son para gases, para vapores, para humo, para cosas, pero con medias más zarpadas. Así que imagínate que si estas otras que vimos eran la N95, que tiene un 95% de filtración, después tenés una N99, bueno, esto se va al carajo. Esto es la crema de la crema. ¿Se ve ahí? Tiene 99.97% de filtración. Esto es un caño. Y las podés ir intercambiando dependiendo de las necesidades que tengas. Esto es realmente es una mascarilla que es un... ¿Cómo mierda iba esto? Acá. Perfecto. Aparte tiene toda una estética súper pro. Te la pones ahí y para ajustar toda esta parte de acá, lo que haces es darle acá con esto. Mira. Con esto acá. Y ahí sentís que te aprieta mucho. Te suscribiste, ¿no? Es tipo Darth Vader también, tiene como ese cosa, pero sentís que te aprieta bomba. Se puede respirar bien, sí, se puede respirar, pero sentís que te aprieta mucho. Para sacarla, y sale. Ahora sentís que no se te mueve, sentís que realmente con esto estás protegido. No hay nada que te agarre con esta máscara. Esta máscara es la crema de la crema de las máscaras. Aparte tengo esta que tengo abierta, pero tengo esta cerrada acá. Que viene con un manual. Así como viene la mascarilla original posta, manual acá. Aparte manual medio pelotudo, o sea, hasta un CD, o sea, lo que te decía. Yo creo que le pones el CD cuando la vi y dije, tal, seguro a esto le pones un CD y vas escuchando una música, porque... Y estas mascarillas sí, son recontra mega utilizables. Lo único que vos le cambiás son los filtros, porque no hay chance de que nada pueda entrar. Solamente se cambian los filtros y más, no es que la compras y la tirás. No, imagínate si las otras te cuestan un riñón, imagínate con esta. Así que espero que por lo menos ahora tengan una noción de qué tipo de mascarillas pueden conseguir, qué tipo de mascarillas pueden comprar, para qué sirven cada una, cuál es la diferencia que tienen entre ellas y nada, y saber que cuando las veas sepas que no son todas iguales, que todas tienen sus diferencias, no se puede decir que son todas iguales. Nada, eso me parece que es sumamente importante porque tal. Así que bueno, nada, espero que podamos zafar dentro de muy pronto de todo esto, porque la verdad que creo que nos tiene a todos ya bastante cansados toda esta cuestión. Y qué decirte que vos ya no sepas y que ya no hayas hablado con todos tus familiares, amigos, pareja, con todo el mundo, ¿no? Porque estamos todos en la misma. Pero bueno, nada, despedirme y eso. Si vas a estar en la calle, es preferible que no estés, guardate. Es lo que hay por ahora, por lo menos para darle un tiempo a todo este poder, a ver si nos largan la cura. Mientras tanto vamos a tratar de que los sistemas de sanidad no se colapsen, que es lo que podemos hacer, tratar de no contagiar a los demás, tratar de no contagiarnos a nosotros, y por eso quédate en casa, me parece que es buenísimo. Loco, loca, si llegaste hasta acá, buenísimo, pegale ahí al botón de suscribir, activa la campanita. Ahora con el coronavirus voy a estar sacando videos más seguido, calculo, porque es lo que pinta, y aparte tengo ganas como de comunicarme en realidad, de pasar piques, cosas para hacer más llevadera toda esta cuarentena, de la cual, bueno, estamos
como les dije, loco de loca, si llegaste hasta acá, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Cuídense.